qual piuma il vento muta d'accento e di pensiero e di pensier e di pensier. Bienvenidos a una nueva emisión de Ciao Italia por el canal 14 de TIC. Hoy tenemos para mostrarles al doctor Antonio Castiglione en una entrevista en donde nos va a contar acerca de su familia y su viaje a Italia. Como así también hablaremos con el director del Fórum, Ricardo Sosa, desde donde realizamos las emisiones de este programa. Además de la música, que no puede estar ausente, para cerrar una nueva entrega de Ciao Italia, que así arranca. En el caso de mi familia, los Castiglione, ocurrió lo siguiente, y quiero destacarlo. Mi bisabuelo falleció en 1903, él era sastre, y la esposa era chalequera, le ayudaba a coser los chalecos. Hubo un casamiento en la banda, él se había comprometido a fabricarle el traje, le llevó, fue caminando por el Puente Negro, no existía el puente carretero todavía, y de vuelta de entregar lo comprometido, lo agarró una lluvia en julio con un frío bárbaro, tuvo neumonía y murió. Y dejó la esposa con 5 hijos pequeños, pobres, y bueno, mi bisabuela desesperada quería volver a Italia, y los amigos de Villa Sanjón y los italianos de aquí le dijeron: no, nosotros te vamos a ayudar. Así que de Villa Sanjón, cuando traían sus mercaderías, verduras para vender en el mercado, siempre alguna bolsa de verdura le dejaban ahí en la calle Mendoza, donde ella vivía, o las familias de don Cristanciano Falcione, que vivía en Mendoza Primera Cuadra, don Felice Giuliano y su hijo don Pancho Giuliano también, y don Terrera, y alguna otra, siempre invitaban a estos pequeños niños de 5, 4, 3 años a comer en sus casas para ayudar a la italiana que había quedado viuda. Y por ejemplo, don Vittorio Terrera tenía un almacén de ramos generales en calle Independencia y Mitre. Invitó a mi abuelo Antonio Castiglione, que tenía 13 años, que fuera a trabajar ahí detrás del mostrador, y mi abuelo le ayudaba sacando de las bolsas de azúcar, de fideo, dividiéndolas en pequeñas bolsas de 1 kilo. Eso le permitió estudiar, ir al Colegio Nacional, y después don Terrera le costeó sus estudios para que estudiara abogacía en Buenos Aires. Y fue así entonces que comenzó una nueva vida dentro de lo que era. Claro, ya profesional. El claro. El italiano que venía a América venía con 3 ideas fundamentales. Primero, conseguir trabajo. Quería un trabajo fijo. Después quería tener su propia casa para tener su familia. Y luego quería que sus hijos recibieran educación. Aquí había una escuela pública. Y el sueño de ellos fue que su hijo fuera a la universidad. Y de ahí viene la obra famosa de Mi hijo el doctor. Y bueno, ahí con los hijos de estos primeros inmigrantes, allá por el 14, 15, la primera camada de bachilleres, y después sale un grupo extraordinario de profesionales universitarios que se destacaron, como don Orestes Di Lulo, Alfredo Gargaro, mi abuelo, José Castiglione, pero hay muchos, he dado 4 o 5 nombres por decirlo, pero es realmente destacable esta. La Nación, a fines del siglo XIX, se había propuesto argentinizar a todos los extranjeros, así que todos a la escuela con uniforme blanco, hablar el castellano, la religión católica y los próceres San Martín, Belgrano,
Y nacionalizarlo y también, ¿no? nacionalizarlo. Así que, Exactamente. bueno, fue la política de entonces. Usted tuvo la posibilidad de viajar a Italia en más de una oportunidad y conocer precisamente el lugar de donde proviene su apellido, ¿no? Apellido que está en todas partes, sabemos que es muy reconocido en Europa, ¿no? En Italia. Bueno, es un apellido común, ¿no? Como tantos otros allá en Italia. En Italia he visto que hay varias poblaciones que tienen el nombre Castiglione, hay con I también, pero el destacado es el pueblo que queda en el norte de Italia, Castiglione, donde Napoleón derrotó al ejército del Imperio Austríaco. Por eso en París, cuando uno va a ver calle Castiglione, Hotel Castiglione, en el Arco del Triunfo están todas las batallas que ganó Napoleón y en la puerta principal arriba dice Castiglione. Por eso es que es conocido en Europa, por la famosa batalla donde Napoleón empieza a construir su imperio, ¿no? Y bueno, uno cuando chico escucha de los abuelos y de dónde venían los bisabuelos y cómo era Italia y la música y la comida. Y me acuerdo que me llamó la atención que mi abuela comentaba que en invierno cuando nevaba, es un lugar muy frío, el pueblo de mis mayores, se llama Capra Cotta, Cabra Cocida, allá arriba de los Apeninos. Cuando nevaba, la gente tenía que salir a la calle por la ventana del primer piso, porque la nieve lo tapaba totalmente. Y bueno, dije, algún día que pueda voy a ir, no en invierno obviamente, claro. Me fui en verano. Va a tener que entrar por la ventana, ¿sí? No, además un santiagueño a 30 grados bajo cero, no. No. Río no. Es verdad. Y bueno, fui al pueblo, me anuncié obviamente a los parientes. Con los que mantiene contacto, ¿no? Claro. Otro detalle que me contaba mi abuela, María Luisa Stabile, casada con Antonio Castiglione, es que ellos fueron allá por el año 50 y algo, 57, y cuando llegaron también la emoción de allá, dicen, los parientes de América, han llegado los parientes de América. Y me pasó lo mismo, ¿no? Cuando llegué me estaban esperando y me dijeron, vos vienes a nuestra casa, no vas al hotel, me llevaron, me hospedaron con ellos, estuvimos 3 días y avisaron a los parientes de otras Castiglione y algunos ya con otros apellidos de los pueblos vecinos y fueron a visitarnos y se organizó una cena, un almuerzo muy grande en un restaurante ahí, y me emocionó muchísimo. Quise decir unas palabras, pero me largué a llorar. Desde ya, muchísimas gracias por acceder a la nota, por sumarse a este Ciao Italia, que tiene seguramente y tendrá mucho tiempo más para poder invitarlo de nuevo y de que nos siga contando y de que bueno, podamos también meternos en otros temas que también hacen a la historia, ¿no? Bueno, ¿sí? Yo agradezco mucho al programa y a usted, Jorge, que me hayan invitado y poder rememorar todo esto que, en fin, que es de nuestros mayores, ¿no? Que uno le gusta. Yo para escribir mi libro estudié de comida, de música, los bailes, hasta estudié el italiano para poder profundizar sobre la inmigración. ¿Cuántas salas de este tipo de convenciones hay en el país, Ricardo? En el país, centros de convenciones específicos que tengan un predio específico para un centro de convenciones, solamente hay 3. En Salta, el Centro de Convenciones de Salta,
que si bien tiene más de 20 hectáreas, es un predio ferial donde se hacen exposiciones rurales, y está el edificio del centro de convenciones, que si bien es más grande que el de Santiago, tiene 10.000 metros cuadrados de superficie cubierta, la sala central alcanza solamente a 2.400 personas. En Santiago tenemos la sala central que alcanza a 3.000 personas sentadas. El de Salta, Santiago del Estero, y el de Mendoza, que tiene una capacidad de cerca de 1.800 personas, que a partir de la inauguración de este centro de convenciones en Santiago del Estero, se está trabajando en el de Mendoza para la restauración también, y quieren agrandarlo un poquito. En el resto del país hay espacios de convenciones que son anexados a grandes cadenas hoteleras, como en Buenos Aires el Hilton, el Sheraton en Córdoba, el Ross Tower en Rosario. ¿Hay trabajo a partir de la apertura en Santiago de este centro de trabajar en cuanto al turismo de reuniones en todo el país, o se está comenzando con esto? Bueno, lógicamente que al no existir un espacio para convenciones, en Santiago del Estero no existía un trabajo fuerte en cuanto a los eventos nacionales. Lógicamente algunos hoteles de Santiago tienen algunos espacios para reuniones que llegan hasta 180 personas. Te imaginas que nosotros, el espacio más chico de la sala es de 400 personas. Entonces, al no existir, todo se tiene que crear. Entonces se crea un centro de convenciones y estamos trabajando desde hace 90 días en la creación del ámbito del turismo de reuniones. Lógicamente que es un trabajo muy importante que requiere mucho tiempo, pero a la vez, si bien requiere mucho tiempo, la necesidad nuestra es, al existir el centro de convenciones, tenemos que darle funcionalidad. Entonces estamos trabajando un poco más rápido de lo que tendría que ser para crear el ámbito en el sector privado, para que la gente del sector privado pueda acercarse al centro de convenciones, porque nosotros somos un servicio público, pero los principales beneficiados o beneficiarios de este trabajo del centro de convenciones tiene que ser el sector privado y la comunidad. Vos sabés que desde la inauguración misma del centro de convenciones tuvimos la oportunidad de comenzar a capacitarnos, porque si bien al no existir este ámbito, lógicamente que mucha gente no conocía cómo era el manejo de un centro de convenciones o bien el ámbito donde se desenvuelve un centro de convenciones. Gracias a Dios, con la ayuda de la Nación y la decisión del gobernador de impulsar fuerte el turismo de reuniones, a los 10, 15 días de tener la apertura del centro de convenciones, tuvimos la posibilidad de participar en la exposición nacional que se llama Expo Eventos, que es una exposición que se realiza todos los años en Costa Salguero, con la participación exclusiva de espacios, organizadores de reuniones, de empresas de servicios externos de reuniones, porque te imaginas que en cada evento se involucra una serie de empresas del sector privado, desde las imprentas que hacen folletería, los servicios de catering, la iluminación, sonido si es que se requiere, pantallas LED. Bueno, nosotros tuvimos la oportunidad de asistir durante unas semanas representando a Santiago en esa Expo Eventos. Allí obtuvimos muchísima experiencia. Luego tuvimos la posibilidad de participar en el 14º Encuentro Nacional de Destinos Sede de Eventos en Jujuy, donde se reúnen cada 3 veces al año, se reúnen todos los destinos que son de eventos de todo el país: Mar del Plata, Puerto Madryn, Santa Cruz, Ushuaia, Jujuy, Catamarca, La Rioja, bueno, todo el país se reúne. Estuvimos trabajando 4 días con ellos también en el aporte de ideas para el Plan Nacional de Marketing de Turismo de Reuniones. Y hace poco tiempo tuvimos la participación también en la Feria Internacional de Turismo, formando parte de la delegación de Santiago para mostrarnos de toda la funcionalidad que tenemos. Bueno, este tipo de participaciones nos ha favorecido muchísimo en cuanto a la experiencia. Te imaginas que en 90 días estamos teniendo muchísima experiencia y nos obliga a tener esa experiencia porque este centro de convenciones está al nivel de los principales espacios de eventos de todo el país. Y a eso es donde nosotros queremos apuntar. Si bien tenemos un espacio para la realización de eventos provinciales, el espíritu del centro de convenciones es apuntar a eventos nacionales. ¿Por qué? Porque la idea es que vengan a Santiago congresistas de otras provincias a participar de eventos nacionales. Por caso, el Congreso Internacional de Docentes. Y esto es una ecuación económica que tiene que beneficiar a la capital. Si nosotros hacemos un Congreso Internacional de Docentes,
por caso que vengan 300 docentes de todo el país. Esos 300 docentes van a estar durante 3 días en Santiago del Estero. Y nosotros tenemos un promedio de gasto del docente como mínimo de 300 pesos. Si multiplicamos esos 300 pesos por los 300 docentes, nos dan una inyección económica a la capital de 90.000 pesos por día. Pero si lo multiplicamos por los 3 días, nos va a dar una ecuación económica de 270.000 pesos que van a ingresar a la ciudad capital al margen de las 900 noches de hotel. ¿Por qué 900 noches de hotel? Porque esos 300 docentes se tienen que hospedar durante 3 días. Si nosotros logramos tener, por ejemplo, 3 eventos mensuales nacionales de 300 personas, tendríamos que multiplicar esos 270.000 pesos por 3 y nos va a dar un ingreso económico a la capital superior a los 800.000 pesos mensuales. Ese trabajo lo tenemos que apuntar sobre todo en la capital en temporada baja. ¿Por qué? Porque no podemos hacer un congreso nacional en el mes de julio cuando toda la hotelería en Santiago está completa. Entonces apuntamos a marzo, abril, mayo, junio, septiembre, octubre o noviembre. Si durante esos meses de temporada baja nosotros pudiésemos tener en el futuro 2 o 3 eventos mensuales, te imaginas que si vos multiplicas esos 800.000 pesos por 7 meses, te da más de 5 millones de pesos de ingresos a la ciudad capital, al sector privado. O sea, porque el trabajo nuestro es ese, somos un servicio público. Y estamos trabajando para que se hagan eventos nacionales, para que vengan congresistas nacionales, pero sobre todo al margen de la importancia y el contenido del evento, quienes sean beneficiados sean los actores privados de la ciudad capital. Tanto el hotelero, el gastronómico, las imprentas que hacen folletos, la gente que hace sonido, si se necesita más sonido, iluminación, el remisero, porque hay mucha gente, las empresas de transporte, o sea, es muy amplio. De cada evento que se realiza, del 100% del costo de un evento, nosotros hacemos un análisis que el 40% va al sector privado que nada tiene que ver con el evento. Por ejemplo, si se hace un servicio de catering, lógicamente que quien organiza el evento paga el servicio de catering, pero el servicio de catering tiene que contratar a los mozos, pero además tiene que comprar elementos para el menú. Entonces vos te das cuenta que el dinero que va, se va incluso hasta las panaderías donde tienen que comprar la harina o los elementos del menú. Una Entonces, cadena de beneficios. Es que ese es el espíritu de esto. O sea, generar el ámbito de turismo de reuniones para que el congresista venga a Santiago. Pero para eso necesitamos el acompañamiento del sector privado. De hecho, nosotros estamos comenzando a hablar con el sector privado para que el año que viene nosotros tengamos una organización más específica cuando se realicen los eventos. Para esto nosotros tenemos que formar lo que se llama un buró de convenciones y visitantes. Un buró de convenciones es un ente mixto formado por el sector privado y por el sector público. Ese buró tiene como única misión potenciar y difundir a Santiago del Estero como destino de eventos. Ese buró tiene como finalidad contener la propuesta del sector público y la propuesta del sector privado. De manera que si la Sociedad Cardiológica Argentina quiere hacer un evento en Santiago del Estero, se contacte con el buró y el buró a través de sus asociados, que tiene que ser sector hotelero, gastronómico, o sea, todo lo relacionado a un evento, ya pueda saber qué tarifa diferenciada va a tener el congresista en el hotel, en el restaurante, o en una peña o en un boliche, porque todo esto es el valor agregado que se debe dar al evento. Te agradezco, Jorge, lo felicito por el programa. Y dejar 2 o 3 conceptos. La gente puede venir a visitar el centro de convenciones cuando no hay eventos. Hay guías turísticos que te cuentan la historia de la estación y te hacen un recorrido por el centro de convenciones comentando también cómo ha sido construido. La otra cuestión es convocar al sector privado que se acerque al centro de convenciones a despejar cualquier duda, a traer muchas inquietudes, propuestas. Nosotros somos muy abiertos a las propuestas.
Y finalmente destacar la labor que viene realizando el gobernador Zamora en este sentido, con la construcción de este centro de convenciones, en el futuro con el tren al desarrollo y la recuperación de espacios que quizás estaban totalmente abandonados, como el predio de ferrocarril, con la construcción de la estación terminal de ómnibus y ahora con la construcción de este Fórum Santiago del Estero, ¿no? Muchas gracias por la posibilidad de dar a conocer el trabajo que estamos realizando. Italia conserva tradiciones antiguas en los preciosos cofres de sus 20 regiones. Las soberbias montañas del Valle de Aosta, el Monte Blanco, el Cervino. El perfume intenso de los vinos del Piamonte y sus nobles ciudades, a los pies de las montañas olímpicas. Liguria, con los colores de sus pueblos entre sol, mar y poesía. Los grandes lagos de Lombardía, el Lago Mayor, el Garda, Trentino y Alto Adigio, con el mágico mundo de los Dolomitas. Las espléndidas montañas del Véneto, con ciudades únicas en el mundo, como Venecia. La fascinante Friul Venecia Julia, entre las montañas y el mar. La alegre y festiva Emilia-Romagna, con su litoral. Famosas ciudades como Florencia y las espléndidas colinas de la Toscana. Marcas, región de montes y de colinas que descienden hasta el mar. Nessun
ma vincerò, vincerò. Llegamos así al final de una nueva entrega de Ciao Italia por este canal, disfrutando de la música y la voz entrañable de Luciano Pavarotti. El próximo fin de semana nuevamente juntos, pero mientras tanto mantengámonos en contacto a través de nuestro correo ciaoitaliasantiago@hotmail.com y a través del Facebook nos encuentran como Ciao Italia Santiago, donde también se van a poder estar mirando todo lo que tiene que ver con el armado, el backstage de este programa y próximamente también los programas ya emitidos. Y recuerden que pueden estar solicitando alguna entrevista o también contando alguna historia, sumándose a esta iniciativa del programa de tener todo acerca de Italia en 30 minutos. Ciao Italia, hasta el próximo domingo. Molto grazie. E sempre misero chi a lei s'affida, chi le confida, mal cauto il core, ormai non sentesi felice appieno, chi su quel seno non liba amore. La donna è mobil, qua piuma al vento, muta d'accento e di pensiero.